esto es la hipertensión portal, ¿no? Cuando hablamos de hipertensión portal, vamos a entender que es un síndrome, es decir, son varias características, va una signología y sintomatología que está asociado a diversas entidades, es decir, no es solo una cosa característica, y es el aumento de la presión en uno o en varios puntos del territorio portal. No es solamente en una sola zona. Ecográficamente hay ecógrafos que te miden el flujo vascular, te miden la velocidad, el volumen que está ingresando a través de la vena porta y te dicen presión venosa en el punto portal de tanto. Pero la porta no es solo porta de por sí, es la unión de varias venas que van a formar la porta. Por eso es que dice que es en el aumento en uno o en más puntos de todo el sistema en sí. O sea, cuando hablan de hipertensión portal, no solamente entiendan a la vena porta, tienen que entender a la mesentérica inferior, a la superior, a la esplénica, a la coronaria estomática, a las duodenales. Todas esas son el territorio portal. Territorio portal, no vena porta. Entonces, este aumento patológico de la gradiente, es decir, de la diferencia entre el sistema portal con el sistema cava. Esta sangre, desde la punta del dedo gordo del pie, tiene que regresar hacia el corazón. Entonces, hay dos caminos de regresar al corazón: a través de la vena cava o a través del sistema porta. Son las dos vías por las cuales la sangre tiende a retornar. Esta diferencia de presiones entre un sistema y en el otro es lo que forma una gradiente. Y esta gradiente, si se aumenta en demasía, es lo que es la definición de hipertensión portal. Esto es desde el punto de vista de presión netamente. O sea, al entrar con un ecodoppler y vemos el flujo y determinamos acá hay aumento, acá no hay aumento, ¿no? Ahora, esta gradiente, este diferencial de presiones o esta presión aumentada en alguno de los términos, va a ver que va a definirse como que la gradiente sea mayor de 5 milímetros de mercurio, cuando la gradiente diferencial de los dos, ¿no? Del sistema cava y del sistema porta, es mayor de 5 milímetros de mercurio. O si ven simplemente lo que se hacía antes, lo que se podía solamente hacer antes, ¿no? Iban hacia la vena porta y solo a la vena porta medían la presión mayor de 21. No tenían en consideración el resto del sistema venoso portal, solamente la vena porta. Después se fue avanzando y dijeron, no, pero dentro de lo que entra a la porta, quien lleva bastante sangre también es la vena esplénica. Entonces a la esplénica también mídanla. Entonces, si hablamos de una presión mayor de 15 en esplénica, estamos hablando de hipertensión portal. Si hablamos en la porta, estamos hablando de 21. Y así, si empiezan a ver la bibliografía, te dicen, y si tienes más en la mesentérica inferior, más de 10, 12, también es hipertensión. Si tienes más en la mesentérica superior, 10, 12, también es hipertensión portal. Es decir, empiezan a ver definiciones en todo el territorio de la porta. Entendiendo siempre la anatomía, ¿no? ¿Qué es lo que está entrando? Está entrando esta gran vena porta. La vena porta, como les dije, es tan grande que la proporción entre la vía biliar que está saliendo y la arteria hepática que está entrando, ambos están encima de la porta, descansan sobre la porta. Entonces uno cuando los busca quirúrgicamente, lo que va a encontrar es la vena porta tremendamente grande y la arteria por adentro y la vena y la vía biliar por afuera, pero encima, o sea, no están poseídos, están acá encima, montaditos. Y la vena porta es extensa, es grande. Esto va a dar que esta vena porta formada por toda esta vena mesentérica inferior, esta vena mesentérica inferior que va a recoger toda la sangre del colon izquierdo, del sigmoides y de la parte tercio superior del recto, el recto, sigmoides, colon izquierdo, ángulo esplénico colónico, va a recoger toda esta sangre, la vena mesentérica inferior, y se va a unir a la vena esplénica, la vena que viene de todos los vasos cortos del estómago con el vaso que corre en el borde superior pancreático, se van a unir. Entonces ya acá
Ya acá hay criterios ecográficos, si uno le hace ecografía y vemos que en ecografía, que en esta mesentérica inferior hay aumento de presión, ya estamos hablando de una hipertensión portal. No necesariamente allá, ya estamos hablando de acá, o incluso, si hablamos acá de solamente la vena esplénica, ya hablamos de hipertensión portal, porque hablamos de la red portal, no de la vena portal. Estas dos, unidas a la gran y más importante vena del punto de vista nutricional, la vena mesentérica superior. Más importante porque es la que recoge todo lo que se ha digerido, absorbido, secretado, va a ser recogido por esta vena mesentérica superior. Todo el intestino delgado, colon ascendente y la mitad del transverso, todos los vasitos duodenales pancreáticos de la cabeza y cuello van a ser recogidos por esta vena mesentérica superior. Con mucho desde el punto de vista nutricional, la más importante. Y todas van a formar pues, lo que es la porta, ¿no? Esta vena, describiéndola más exactamente, la vena esplénica, que son las venas, la vena propiamente del vaso y del fondo gástrico, que son los vasos cortos, la vena mesentérica superior, que es la cólica derecha, y las venas del intestino delgado, de todo el intestino delgado, y la inferior, que viene desde el tercio superior del recto, que son las hemorroidales superiores, todo lo que es el arco de Drummond, arco vascular de Treitz, que es las sigmoideas y colon izquierdo, y ángulo esplénico colónico, y van a formar lo que es la porta. Nosotros la porta la vamos a tener que va en un segmento muy paralelo a la cava. La cava está acá por acá atrás. Para ver la porta directamente tenemos que sacar parte de la cabeza, cuello y cuerpo pancreático. Es decir, la porta está detrás del páncreas. Por eso cualquier proceso pancreático, lo primero que va a afectar va a ser a la porta. Cualquier lesión de cuello, de cabeza, del proceso uncinado pancreático, lo primero que te infiltra es la porta. Entonces la porta es lamentablemente el primer criterio de resecabilidad de las lesiones pancreáticas, porque como está al costado y descansa una sobre otra, lo primero que te infiltra es la vena. Y al ser la vena infiltrada y ser tan importante la vena mesentérica superior, desde el punto de vista nutricional, te condiciona una alta mortalidad de la resección de estas lesiones. Entonces tenemos que entender que tenemos que sacar el páncreas para ver a la vena. Entonces es una vena totalmente posterior. Acá está la vena, acá atrás está la cava y ahí nomás está la columna junto con la aorta. Es una arteria posterior. Si ven la porta es chiquita. La porta no mide más de 10-12 centímetros. Es pequeña. Pero su territorio, por las mesentéricas, por la esplénica, por los vasos cortos, es extenso. Es bastante extenso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros empezamos a ver qué pasa si empezamos a obstruir en segmentos todo el territorio portal. Por ejemplo, si obstruimos ahí arriba, en la porta propiamente dicha, en la porta cuando se divide entre porta derecha, porta izquierda, vamos a ver que aumenta la coronaria estomática o vena gástrica derecha, empieza a aumentar en proporción en volumen. ¿Y qué va a hacer esto? Esta venita que está acá es la que discurre por toda la curvatura menor y se va hacia hasta el esófago. Entonces, al ensancharse esta venita delgadita, se ensancha tanto y se vuelve varicosa, tortuosa, y se va toda la curvatura menor hasta el esófago, vienen a formar lo que se llaman las varices esofágicas. Y estas varices esofágicas son las que uno ingresa con el endoscopio, ve las tortuosidades de las varices, las venas varicosas, y son las que sangran. Y lo que te da es ese síndrome de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. Simplemente, ¿por qué? Porque la vena gástrica derecha se ha ensanchado, se ha vuelto tortuosa, varicosa, y busca, es como si cerráramos a Javier Prado. Si cerramos a Javier Prado para venir acá, ¿qué avenidas se empiezan a colapsar? Se colapsa el cerro, se colapsa la Molina, se colapsan los que vienen por atrás, ¿no? Todas las chiquitas empiezan a colapsarse. Colapsarse en el sentido de que si se colapsa el cerro porque todos van a querer venir acá a la universidad a través del cerro. Entonces, lo que normalmente era de un solo carril, los dos carriles empiezan a invadir 3 carriles, 4 carriles. Es lo mismo que pasa acá. Al haber esta obstrucción, la sangre
necesita llegar hacia el corazón. Y ya que no puede llegar acá porque había una obstrucción acá, empieza a buscar la otra salida, que es la salida a través de la vena cava. Entonces, a través de la gástrica derecha o coronaria estomática, busca la vena ácigos, y la vena ácigos se va hacia la vena cava. Es simplemente busca otro camino. Lamentablemente, en la búsqueda de ese otro camino, hace las varices esofágicas y da la sintomatología, la semiología de la hemorragia digestiva alta, ¿no? Eso es lo que pasa acá con la coronaria estomática. ¿Qué pasa con la esplénica? También crece, se vuelve tortuosa. Clínicamente no la podemos ver, pero sí podemos ver que si esto se vuelve tortuoso, el vaso también crece. Un vaso grande, un hiperesplenismo. El vaso se palpa. ¿Qué pasa con la mesentérica inferior? También crece. Crece la vena mesentérica inferior hasta el tercio superior del recto. Y las venas hemorroidales también crecen. Y tienen los pacientes que tienen sus venas hemorroidales normalmente, empiezan a ser varicosas. Y la vena mesentérica superior también. Semiológicamente lo más característico siempre son las varices esofágicas, el vaso grande y las hemorroides. Ahora, si la obstrucción ya no la tenemos acá arriba, sino la bajamos un poquito, la bajamos a nivel de la esplénica, desaparecemos la de arriba y solo la esplénica. ¿Tendrá varices esofágicas? Desaparecen las varices esofágicas porque ya no hay. Desaparece la hipertensión en la mesentérica superior, pero sí tendrá en la esplénica y en la mesentérica inferior, y sí tendrá el vaso grande, ¿no? Todo esto va a condicionar que haya un flujo retrógrado, ya que la sangre no puede entrar. El flujo ya no es en entrada, sino es en salida. Que haya una apertura colateral, lo de buscar nuevos caminos para llegar al corazón a través de la vena cava, y esto condiciona un flujo hiperdinámico. Ingresan a través de la safena, ingresan con contrastes, y a través de ingresar con contrastes pintan todo lo que es una portografía. Esta es una fotografía, todo lo blanco es la vena porta, que tiene contraste interno, ¿no? Entonces ahí podemos ver la vena esplénica, todo esto como un enmarañado, como un arbolito es el vaso, lógicamente. La vena mesentérica inferior, la vena mesentérica superior, y acá la gástrica, viéndose incluso formando hasta el fondo, viendo las varices esofágicas, y acá la porta, ¿no? La porta con sus dos ramas, porta derecha, porta izquierda, y cada una sus 9 segmentos. Lo que normalmente existe son los nódulos de regeneración con áreas de fibrosis, que viene a ser la cirrosis hepática, ¿no? Condicionando siempre el principio fisiopatológico es reflujo retrógrado, apertura colateral y flujo hiperdinamico. Es el principio fisiopatológico de hipertensión portal. Viendo el hígado, este hígado nodular, pequeño, con las venas que están entrando tortuosas, un vaso bastante aumentado de tamaño, un hiperesplenismo, estas venitas que llegan buscando lácigos, formando las varices esofágicas. El tratamiento de la hipertensión portal, obviamente, es mejorar la condición que está obstruyendo, ¿no? En este caso, si estamos hablando de una fibrosis, cirrosis hepática, solucionar la fibrosis o cirrosis desde el punto de vista básicamente en trasplante hepático. No hay medicina que pueda solucionar una cirrosis hepática. Sí se puede controlar, manejar, pero no curar. Entendiendo siempre cómo este espacio sinusoidal hepático es el que condiciona desde el punto de vista microscópico, electrónico, a nivel de hepatocito, y entre hepatocito vía biliar, el sinusoide hepático, a nivel de este sinusoide hepático donde está entrando la sangre portal y la sangre arterial de la hepática, y se mezclan y empieza a ver todas las funciones del hepatocito. En este espacio viene a formarse lo que es la fibrosis, ¿no? Esta fibrosis, a razón de aumento de la resistencia, porque estas fenestraciones, este sinusoide aumenta en esta zona su resistencia, y esto condiciona
que al no entrar, porque ha aumentado la resistencia, ingrese más flujo de sangre. Como el hígado detecta que no está entrando el adecuado flujo, envía más flujo. Y estas son las dos condiciones que perpetúan en sí la hipertensión portal: el aumento de la resistencia y, a consecuencias, el aumento del flujo minuto. La vena, como todas las venas, al tener una pared con una musculatura muy delgada, ofrece muy poca resistencia al flujo, y por eso es que se dilata. Finalmente llega al hígado, y el hígado es en sí que ofrece la principal resistencia. Este hígado a nivel del sinusoide hepático. Este aumento de la resistencia constituye fisiopatológicamente el error primario. Aumento de la resistencia a nivel del flujo. Y esto es por el componente mecánico de lo descrito de la microcirculación hepática, el sinusoide hepático, el aumento de la resistencia vascular en esta zona, la fibrosis, los nódulos fibróticos que hay en esta zona. Fibrosis, nódulos, lo mismo, ¿no? Nódulos de regeneración. Fibrosis son la parte fibrótica, son los depósitos de fibroblastos 1, 3, 5, y los nódulos son segmentos hepáticos que empiezan a regenerarse a razón de este aumento de la hipertensión. Toda es la parte mecánica. Sin embargo, no es solamente lo único que se establece como criterio de hipertensión portal. Existe una parte dinámica o funcional, una parte que puede estar bien o mal. Acá se ha mejorado mucho porque existen medicamentos, ya que la parte mecánica no se puede solucionar. Existen medicamentos que sí te ayudan de una u otra manera a aperturar más, vasodilatar más y ser más permisible a este hígado. Entendiendo que esta parte dinámica o funcional tiene una capacidad de contracción, una capacidad de aperturarse o de cerrarse ante ciertos estímulos. Esto es en base al conocimiento de la célula estrellada, y esta célula está mediada tanto por vasoconstrictores o por vasodilatadores. Entonces vamos a tener nosotros que en cirrosis, en fibrosis, va a haber un aumento de la resistencia intrahepática. ¿Por qué? Porque los vasoconstrictores que normalmente existen, siempre existen vasoconstrictores y vasodilatadores, pero que están en un equilibrio. Estos vasoconstrictores van a estar aumentados. Y a pesar de que están aumentados, los receptores de estos vasoconstrictores son hipersensibles. Es decir, al mínimo estímulo de un vasoconstrictor, rápidamente se contrae el factor dinámico de la célula estriada y no permite el intercambio y aumenta la resistencia. Y contrariamente, los vasodilatadores, que debieran estar en un equilibrio, están disminuidos, y encima de que están disminuidos, sus receptores ejercen una respuesta muy pobre. Entonces crea el desequilibrio entre vasoconstrictores que están aumentados y vasodilatadores que están disminuidos, no solamente en cantidad, sino también a nivel de receptores, de sensibilidad. ¿Cuáles son los vasoconstrictores conocidos? Endotelinas, leucotrienos, clonhexano A2, vasopresina, serotonina. Esos son los causantes finalmente de por qué esta parte dinámica es la que marca en sí el pronóstico de la hipertensión portal. ¿Y cuáles son los que están disminuidos? El glucagón, prostacyclina, sustancia P, el BIP y el óxido nítrico. Este desequilibrio del conocimiento de esta parte dinámica es la que finalmente da la diferencia de por qué un paciente sangra y otro paciente no. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la hipertensión portal? Porque el paciente muchas veces debuta por hemorragia digestiva sangrando por las paredes esofágicas y no se puede controlar. Hasta que esté un trasplante hepático de ese hígado cirrótico, tienen que tratar de alguna manera de contrarrestar a estos vasoconstrictores o estimular a estos vasodilatadores para que no haya aumento de la presión y no haya sangrado, hemorragia digestiva. Esta elevación de la presión portal va a aumentar obviamente un flujo sanguíneo portal. Lo que normalmente tenía una capacidad, al estar todo dilatado, al tener una parte muscular muy delgada, la vena porta, se dilata, se vuelve varicosa, y así todo su territorio. Y este aumento en general de todo el territorio se llama una vasodilatación esplácnica.
Acá entiendan que acá también interviene el óxido nítrico, pero a nivel esplácnico. Y lo que a nivel hepático el óxido nítrico era un vasodilatador y ayudaba, mejoraba, a nivel esplácnico, contrariamente, dilata y hace que aumente más el flujo, pero a nivel esplácnico, es decir, se dilata más el contenido. La prostaciclina, el factor antibiótico, el glucagón, a nivel esplácnico ejercen un efecto contrario al efecto que tendrían en el sinusoide hepático de por sí. Tenemos acá cirrosis, tenemos que finalmente va a un aumento de la resistencia hepática por esa parte mecánica y esa parte dinámica que hemos hablado. La parte mecánica por las alteraciones estructurales, la parte dinámica funcional por esta parte de contráctil por los vasos o constrictores vasodilatadores. Finalmente aumento de la resistencia, causa la hipertensión portal, causa la dilatación esplácnica, aumenta todo la cantidad de líquido de sangre en todo este territorio portal. Esto aumenta el flujo portal y esto condiciona que vaya un continuismo de todo el cuadro. Esto es detectado como hipovolemia efectiva y hay una reducción del volumen central y esto activa los sistemas obstructivos endógenos. Nuevamente el hígado chiquito, cirrótico, nodular, tortuoso, con varices esofágicas, con vaso grande. Esta es la imagen que se le debe quedar cada vez que vean a un paciente con hipertensión portal con varices esofágicas. Hígado chiquito, tortuoso, varices esofágicas, vaso grande. Que es lo que ustedes pueden ver endoscópicamente, le pueden decir que sangra o a la endoscopía y pueden palparle el vaso, ¿no? El hígado normal al corte y el hígado cirrótico, ya con fibrosis, nódulos de regeneración, con inflamación, con partes de necrosis, edema. Dependiendo del origen de la hipertensión portal, puede ser prehepática, hepática, poshepática. Eso es lo más, con mucho lo que más van a ver es hipertensión portal por cirrosis. Rara vez lo van a ver por trombosis de la vena porta, por trombosis de la esplénica o la trombosis de la suprahepática, que es el síndrome de Buchiari, es rara vez frecuente. Lo que van a ver ustedes es hipertensión portal por cirrosis, por fibrosis. Entonces va a haber varias zonas en las cuales el área portal va a tratar de llegar al corazón a través del área de la vena cava. En este caso, la coronaria esofágica busca la vena ácidos para ir hacia la vena cava. Esta es a través de la coronaria estomática. Puede también a través la porta del lado izquierdo, cuando se oblitera el nacimiento, va a formar el ligamento falciforme, que es el de acá. Y este ligamento falciforme, que se oblitera normalmente al nacer, se permeabiliza al haber tanta presión, es decir, nuevamente se vuelve permeable. A veces lo utilizan esta vía de acceso en los niños para administrar algún tipo de medicina a través del ligamento falciforme, el ligamento redondo. En los adultos esto se permeabiliza nuevamente, y se permeabiliza a razón de ¿qué? De que trata de buscar algún tipo de desfogue. Lo busca para encontrar las venas epigástricas que se van hacia las ilíacas y se van hacia la vena cava. Es decir, siempre buscan la vena cava de alguna manera. En este caso, en esta búsqueda de las venas epigástricas a nivel umbilical, forman lo que se llama la cabeza de medusa. Semiológicamente ven al paciente distendido, probablemente con ascitis, y a nivel umbilical ven estas venas, que son las venas a razón de la porta izquierda del ligamento falciforme, en busca de las venas epigástricas que se van a la ilíaca y de la ilíaca ya a la vena cava inferior, ¿no? A nivel del colon, las venas mesentérica inferior, con las colónicas, el arco de Drummond y las sigmoideas, y pueden llegar incluso hasta la hemorroidal superior, formando las venas, las hemorroides, ¿no? Entonces siempre vamos a ver que la porta, por estar obstruida, va a buscar el otro salido, que es ir buscar la cava de alguna manera. Entonces van a ver anastomosis por ortocava. Finalmente, ¿qué son las varices esofágicas, las hemorroides rectales, anales,
la cabeza de medusa. ¿Qué son? Son anastomosis portocavas. O sea, quiere buscar de la porta para ir a la cava. ¿Cuáles son las anastomosis portocavas más conocidas? Las más conocidas son las esofágicas, ya que sangran. Las rectales, a nivel de las hemorroides. Las umbilicales, a nivel de la cabeza de medusa. Pero también hay otras que no son tan conocidas, pero que existen. No se ven, simplemente. Las duodenales, pancreáticas, que son las peritoneoparietales. Entonces, estas anastomosis portocavas, si vemos acá, estas que no son muy conocidas, que les digo, vemos acá la vena porta y acá la cava. ¿Qué va a pasar? Que de alguna manera la vena porta se colapsa, no ingresa y forma estas venitas. Y la vena cava forma también venitas y acá se producen las uniones porto-cava en esta unión. Semiológicamente no son muy importantes porque están internamente, no se ven. Pero si uno operara a estos pacientes, encuentra venas donde no deben haber, porque son estas uniones, ¿no? Las importantes, acá, la vena ácigos, la que discurre acá por la curvatura menor, la coronaria estomática o coronaria derecha, busca la vena ácigos. Y ahí están las uniones que forman las varices esofágicas, las que sangran. A nivel rectal, la vena hemorroidal superior, este es el recto, la vena hemorroidal superior, que es esta de acá, empieza a ser tortuosa y empieza a buscar a las venas hemorroidales media e inferior, porque la media e inferior van directamente hacia la ilíaca, que va hacia la cava. Entonces simplemente son uniones porto-cava. ¿Cómo es que la sangre busca salir del sistema venoso portal al cabo? Entonces, bajo ese principio obvio de simplemente dinámica de flujo, se estableció varios criterios para quirúrgicamente tratar de hacer estas anastomosis portocava. Entonces, ¿qué es lo que hacían? La vena mesentérica inferior la cortaban y la anastomosaban directo a la cava para, de manera mecánica, quirúrgica, disminuir la hipertensión portal. Y es un criterio que ya poco se usa, pero antes estaba en boga. Cortaban la mesentérica inferior y el cirujano mismo la anastomosaba a la cava para disminuir la presión. Ayudaba en lo que se refiere a hipertensión portal, pero traía otra serie de problemas que por eso se ha ido dejando de lado, ¿no? Porque la sangre requiere entrar al hígado para ser metabolizada, para ser detoxificada. Te daba mucha encefalopatía. Al no ser detoxificada, la sangre iba directamente, el amoníaco, los falsos neurotransmisores, daba mucha encefalopatía hepática. No sangraba, pero estaba encefalopático. ¿Cómo se forman las cabezas de medusa? Por unión de las epigástricas con el ligamento falciforme. Como el hígado, las esofágicas, cómo se vuelven tortuosas. Y el tratamiento, básicamente, antes que se desarrollara como ahora el endoscopio, era ingresar con unos balones Sengstank en Blackmore, que se llamaban, que son unos balones a manera de globo. Se ingresaban y se inflaba a manera de globo, y al aumentar la presión, inflándolo, tapaban, comprimían mecánicamente estas varices. Ahora ya no se usa porque causaba mucha necrosis, porque lo desinflabas, nuevamente sangraba. Ahora lo que ingresas es con el endoscopio, se ven las varices directamente, y a estas varices se les inyectan sustancias esclerosantes para solucionar el problema de hemorragia digestiva del momento. Obviamente la hipertensión portal seguía, y solucionabas el episodio del momento. Hasta que no solucionaras el episodio final, volvía a sangrar. Uno ingresaba con el endoscopio y ve todo esto, así como cavernitas, como cerritos. Todo esto no se debe ver. La unión del esófago con el estómago es lisa, homogénea, parejita, no estos cerros con áreas de sangrado reciente. Si se volteaba el endoscopio y se miraba así, veíamos todos estos apelonotamientos de acá, que son las varices dilatadas y son las que podrían sangrar.
Este aumento de la presión a nivel venoso portal, que es consecuencia casi siempre de la fibrosis y cirrosis hepática, llevaba a otra característica de estos pacientes, que son la ascitis. Estos pacientes con insuficiencia hepática ya lo ven amarillo, ya lo ven con signos de sangrado por hemorragia digestiva, por infección portal. También venían con un abdomen bastante distendido, siendo ellos muy delgados. A esto se denomina ascitis. Esta cirrosis hepática aumenta la hipertensión portal sinusoidal, hace una vasodilatación arterial esplácnica y esto disminuye el volumen plasmático. Como toda la sangre se está acumulando en toda la red portal, en la esplínica, en las mesentéricas, en la porta, hay sangre secuestrada ahí. Esto activa el sistema vasoactivo endógeno, sistema renina-angiotensina aldosterona, hormona antidiurética, y se empieza a retener más sodio y agua. Esto hace que de alguna manera se restablezca el volumen, pero cuando no se restablecía el volumen y persistía, ya formaba lo que resistía a estos sistemas, formaba lo que se llama ascitis. Esto es por un lado un concepto. Por otro lado tenemos que estamos pensando en una fibrosis, en una cirrosis hepática, en un hígado deficiente en producción proteica, una hipoalbuminemia severa es el otro origen, ¿no? El origen de hipoalbuminemia. Esta retención de agua y sodio en algunos casos se puede manejar, se puede restablecer, no hay ascitis, pero cuando no se restablece el volumen, porque todo persiste secuestrado en esta red esplácnica, se produce la ascitis. Se define como la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ascitis, ¿no? Representa un estado de retención corporal de sodio y agua, y la mayoría de los casos es por cirrosis. Esta vasodilatación esplácnica provoca hipovolemia, caída de la presión arterial media y todos los sistemas que hemos hablado, alterando la microcirculación y la permeabilidad intestinal de esa misma manera. Por otro lado, la hipoalbuminemia severa de estos pacientes cirróticos. El hígado, como está insuficiente, no produce proteínas, no produce albúmina, o la produce en menor cantidad y se produce una disminución de la presión oncótica. Esto que causa una policerositis en general, es decir, una anasarca, no solamente hablando desde el punto de vista abdominal. Ascitis es cavidad peritoneal, abdominal, pero también hay serosa a nivel cardíaco, hay serosa a nivel pleural, hay serosa a nivel articular. Todo te empieza a causar una policerositis de manera general, hablando de hipoalbuminemia. Aumenta la permeabilidad capilar, aumenta la presión hidrostática, disminuye la coloidosmótica, la de albúmina, y obstruye el drenaje linfático. Todos esos son los criterios fisiopatológicos de por qué empieza a acumularse líquido a nivel abdominal. Pero finalmente, ¿por qué es importante o semiológicamente se vuelve un abdomen muy distendido? Porque a razón de 5, 6, 7 litros, la cavidad abdominal, reteniendo tanta cantidad de líquido, impide que el diafragma baje. Entonces el pulmón no se expande bien. Y los pacientes tienden a, cuando se sientan o se echan, el líquido aumenta la presión intratoral, el líquido abdominal, aumenta la presión intraabdominal y empuja un poco los diafragmas y no permite que el paciente respire. Entonces el paciente se echa, le falta el aire, no puede estar dormido. Esos son criterios de los cuales esta cavidad abdominal se tiene que drenar, porque no impide la expansión adecuada pleural y condiciona que a nivel pleural vengan otras patologías desde el punto de vista de éxtasis, de falta de movimiento, ¿no? Usualmente ven el ombligo, ven la cresta ilíaca, establecen 3 tercios. El tercio externo es donde bajo anestesia local se colocan trócares, agujas, dependiendo del volumen, el tamaño, la persona, la etiología también, y se drena la cavidad abdominal. Se puede drenar lo máximo que se ha drenado, bueno, que por lo menos yo he drenado 15, 18 litros de líquido, dependiendo del origen, claro, estamos hablando, ¿no? Entonces un paciente que viene 18 litros, imagínate, 18 kilos de más solamente abdominal, salen totalmente planos, respirando bien, tranquilos.
pero es solamente paliativo, ¿no? Ahora, vamos a tener que este líquido se examina, este líquido abdominal ascítico se va a examinar, y dependiendo lo que salga de este líquido vamos a tener que hay procesos con hipertensión portal. O sea, hay ascitis con hipertensión portal, que son los que se relacionan a la cirrosis hepática, a la hepatitis alcohólica, a la obstrucción de la vena porta, y hay procesos que no necesariamente tienen hipertensión portal. O sea, hay ascitis que vienen y su presión portal está bien, o sea, no tienen hemorragia digestiva, no es debido a cirrosis, es por otra razón. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de enfermedades diseminadas tipo carcinomatosis. Son enfermedades del tubo digestivo, estómago, colon, páncreas, vía biliar, vesícula, etc., que nacen en la mucosa de cualquiera de estas estructuras, va creciendo y se sale del órgano, se sale del estómago, se sale del colon, se sale de la vesícula, de la vía biliar, se sale del páncreas, se sale y al salirse se disemina por toda la cavidad abdominal. Esa diseminación, esa expansión por fuera, se llama carcinomatosis. Y esa expansión por fuera, carcinomatosis, obstruye el drenaje linfático y hace que al obstruirse el drenaje linfático no se absorba y te da grandes cantidades también de ascitis. Ovario también, ovario, estómago, colon. Ovario es el que más líquido te da en general. Entonces no necesariamente hay hipertensión portal en ascitis, recuerden, ¿no? Procesos ginecológicos, por eso digo, a expensas de ovario, ¿no? Procesos que cursan con hipoalbuminemia. Y la manera clásica, que tiene tanto líquido, estamos hablando de más de 10, 12, 15 litros de líquido, es que uno le palpa, hace una percusión en una zona y siente el signo como la percusión va hacia el otro lado. Una matidez desplazable, un signo de la oleada que le llaman, ¿no? De una manera percuten y en el otro lado sienten cómo se desplaza el líquido. Eso es con respecto a lo que es ascitis, ¿no? Esa ascitis va a estar en todos los intestinos, en todas las serosas abdominales. Topográficamente, todas estas áreas negras no deben existir. Todo esto es líquido, líquido, líquido. Este es el colon, o intestino delgado, perdón, y acá está el mesenterio, es decir, el meso por donde discurre la sangre para alimentar a este intestino, y acá se ven los implantes. Todo eso son implantes, todo eso es carcinomatosis, todo eso es la obstrucción, lo que produce la enfermedad diseminada abdominalmente. Como causas de ascitis de manera general, la mayor parte son las cirrosis, las hepatopatías, las propias del hígado. Un porcentaje menor, las carcinomatosis, la enfermedad diseminada, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, cosas ya menos frecuentes, ¿no? Cuando uno quiere establecer, finalmente todo lo que se ha dicho es paliativo. ¿Cuál es la única solución que puede existir? Es el trasplante. No hay otra solución para la fibrosis, cirrosis, problemas hepáticos. Pero tenemos que ver si el paciente es candidato o no para un trasplante hepático. Y si lo fuera, tenemos que ver cuál es la reserva, cómo lo establecemos en los criterios, en las tablas de riesgo para establecer la prioridad de cada paciente. Para eso se estableció los criterios de Child multiplicado por Pu, en los cuales nos mide la reserva funcional del hígado. Es decir, este hígado tiene buena reserva, puede aguantar un poquito más, este hígado tiene menos reserva, no va a resistir tanto, tenemos que darle mayor prioridad. Para eso se establecen estos criterios laboratoriales, ¿no? Bilirrubinas, albúmina, ascitis, encefalopatía, que es clínico, y la parte del tiempo de troponina, que antes era nutrición. Esos son los 5 criterios que establecemos para ver quién está con más reserva funcional hepática y quién está con menos, y según eso establecer los riesgos, escalas y la tabla de posiciones para la asignación de órganos. ¿Ustedes están en la lista de donantes de órganos? No. En su DNI. ¿Donador de órgano? Porque justamente esta lista es larguita porque no hay el criterio, la cultura de donación de órganos, ¿no? Entonces tienen que, en algún momento lo van a analizar y van a cambiar ahí su estatus, porque esta lista es alta, ¿no? Acá en el Perú no se ve tan frecuentemente lo que es trasplante de hígado, por lo menos, porque más hay el riñón, pero
En otros países en Europa, que es más en la cultura del vino, del alcohol, está más asociado a trasplantes hepáticos, hay más demanda y hay más cultura porque también hay más accidentes automovilísticos. Al haber más accidentes, hay más donantes, más proveedores de donantes. Moto usualmente, ¿no? Este es otro caso clínico. Es diferente, me parece, al que tienen. Este es varón de 58 años que ingresa a emergencia por presentar 6 horas de melena. Melena es la deposición. La melena es la deposición que huele feo, o sea, apestosa, negra, que se hace por las deposiciones. O sea, ¿qué define la melena? Que sea apestosa, huele horrible, que sea negra. Es lo que define a la melena. Puede ser sangre, ¿no? Solamente, pero melena por sí tiene que tener sus criterios, que huela, ¿no? Y que sea negra, negra como el zapato. En 2 ocasiones ya hace una hora hematemesis, los vómitos con sangre, ¿no? 4 tazas, cada taza 250, estamos hablando de 4, cerca de 1 litro, en forma abrupta con sudoración y pérdida del conocimiento. Hablamos de sudoración, pérdida del conocimiento, estamos pensando ya en una falla. Siempre que pensamos en esas 2 cosas, hablamos de la presión. Posangrado. Esposa refiere que estuvo tomando licor durante 2 días. Que habrá estado tomando, no es lo mismo tomar cerveza que tomar aguardiente, que tomar destilados, ¿no? Además, nota que hace aproximadamente 2 meses aumento en el volumen abdominal. ¿Qué estamos hablando? Asitis, ¿no? Asitis en un paciente alcohólico que ha debutado con hemorragia digestiva, la hematemesis. La hematemesis ha recorrido el tubo digestivo, se ha mezclado, se ha oxidado con el ácido clorhídrico y ha formado la melena. Y durante la emergencia se le proporciona auxilio inmediato, ¿cómo? Simplemente aumentándole la presión, como restituyéndole los fluidos. Es decir, se le pone una vía y se le administra líquido, cloruro de sodio, para mejorarle la presión, ¿no? Obviamente también se le intuba, se le hace su endoscopía, se le hace su transfusión, pero lo principal es la hidratación endovenosa rápida. Acá dentro de los exámenes, antecedentes de un familiar cercano fallecido por cáncer de hígado. A veces hay cánceres, los hepatocarcinomas son endémicos en relación a zonas de hepatitis B, C en el Perú. Ingiere licor desde hace aproximadamente 30 años, el dato clave que te saca más o menos el diagnóstico. 3 a 4 botellas grandes de cerveza, y de la cerveza ha cambiado destilados, ¿no? Destilados tipo pisco y cañazo. El paciente viene intubado con un coma superficial, puede ser incluso una encefalopatía o puede ser por los cambios del sangrado hemodinámico que tiene. Tiene ya ictericia, tiene telangiectasias, esos son cambios de las arañas vasculares que se tienen en el torácico y de la cara. Leve febril, estamos hablando de que puede estar infectado. Al examen ven circulación venosa superficial periumbilical, y estamos hablando ya de hipertensión portal, ¿no? Disminución del vello pubiano, ruidos y dolores presentes. El resto presenta matidez de concavidad superior y signo de la oleada. Es decir, tenemos un paciente con todos los síntomas de una asitis, una encefalopatía hepática, una ictericia, una hipertensión portal. Tenemos un paciente con cirrosis hepática, ¿no? Que debuta con hemorragia digestiva. ¿Cómo es lo común que van a ver en el hospital? Los pacientes que son diagnosticados de hipertensión portal casi siempre debutan con sangrado. De un momento a otro vomitan sangre. Y ahí recién viene todo el estudio y el diagnóstico. No van a venir esos que vienen ictéricos. La ictericia se da pero al último. La asitis se da al último. Lo primero que debutan son con hemorragia digestiva. Acá dentro de los exámenes auxiliares, la endoscopía alta, se aprecian 4 cordones varicosos. La hipertensión portal es lo que ha sangrado, ¿no? Tortuosos, azulados, con signos de sangrado activo, a chorro, ¿no? Y a través de ahí le inyectan sustancias esclerosantes para disminuir el sangrado por este momento.
cuadro típico que hay en el neto de las signologías, de sintomatología, de cómo viene un paciente con insuficiencia hepática. Bien, ahí terminamos. Gracias.